La hermana Guadalupe Escudero cuenta en esta entrevista el camino interior que recorrió en busca de Dios. Alpinista experimentada, mujer inquieta, enamorada de la naturaleza y conmovida por el sufrimiento humano, hace un relato de su conversión y su vocación a la vida religiosa. Buenas tardes, hoy tenemos con nosotros a la hermana Guadalupe Escudero, extremeña, religiosa de... la Congregación de Esclavas Misioneras de Jesús. Bueno, hasta aquí la historia parece que es normal, pero si empezamos por el principio, que no sé si hace muchos años, porque usted es joven, todo empezó no siendo muy religiosa, ¿no? No muy practicante, no muy creyente. No mucho, más bien nada. Pues ¿cómo empezó? ¿Por dónde empezamos? Porque habrá que empezar por algún punto. Sí. Vamos a ver, un poco así en líneas generales al principio, pues, no sé, durante años, cuando ya acabé mis estudios y tal, durante años, pues, un poco me he dedicado, pensaba yo, al menos así lo vivía, un poco a hacer lo que quieres, porque siempre me las he arreglado muy bien para acabar haciendo mi voluntad, más o menos. Entonces, pues sola con la mochila me he recorrido prácticamente medio mundo, unas veces para escalar porque me gustaba la montaña y hacía alpinismo, otras veces para volar un poco en parapente o hacer algún que otro puenting. Y eso es lo que aparentemente parecía quería hacer, ¿no? Y hacía. Hombre, en el fondo la cosa ahora la veo distinta y sé, y al final acabé dándome cuenta que en realidad lo que estaba era buscando, ¿no? No sabía el qué, pero no sé, algo que llenara mi vida, ¿no? Pero usted era de una familia cristiana. ¿En qué momento dijo, bueno, todo esto? Desconecté un poco, ¿no? Sí. Bueno, era y soy de una familia cristiana. Quizás hasta la primera comunión, pues todo normal, ¿no? Pienso yo. Incluso bastante bien, creo, porque recuerdo haciendo un pequeño esfuerzo ahora, estos últimos días, intentando recordar de antes de mi primera comunión y bueno, pues supongo que habría experiencias de ir a misa, recuerdo cosas, ¿no? Pero poco a poco y sobre todo en la adolescencia ya fui, pues no solo alejándome, sino, no sé, un poco perdiendo el gusto por todo ello, ¿no? Pero por compañías, por amigos, por lo que leía. Sí, por un lado eso y por otro lado, claro, se iba abriendo, primero que se me abría todo un mundo y una facilidad increíble de querer eso, de querer abarcar ese mundo nuevo, ¿no? Y de querer ser yo la que en el fondo lo dominara, ¿no? Yendo, viniendo, haciendo, no sé, no se me ponía casi nada por delante. Entonces, en principio eso, y en segundo lugar, pues quizás, no sé, buscaba algo que veía que ahí al menos lo que en ese último tiempo de la Iglesia conocí no me llenaba. Creo que es el mal de muchos jóvenes hoy día, ¿no? O sea, no te llena. ¿Por qué? Habría que analizarlo. Hoy sí sé por qué, en aquel momento no lo sabía. Solo sé que poco a poco me iba separando de eso y no sé, y llenando de otro montón de cosas que la vida y que el mundo te ofrece, ¿no? Sin embargo, parece que se refugia en la naturaleza, no en las personas. Sí, también en las personas, nunca fueron separadas, ¿eh? Lo único que, claro, siempre he tenido una sensibilidad muy grande para lo interior. O sea, yo podía percibir en mí un mundo interior muy grande, que en cierto modo necesitaba llenar, ¿no? Llenar, yo pensaba que, pues no sé, de conocer lugares, de ver sitios, pensé que todo eso me iría llenando, pero iba descubriendo que no era eso, y que eso no llenaba, sino al contrario, que ese abismo, ese, no sé, ese vacío en mi interior se iba haciendo cada vez más grande, ¿no? Pero bueno, aún así pensaba que era cuestión de cambiar de sitio, o de conocer otra cultura, otra gente, y entre tanto te vas moviendo, no eres plenamente consciente de ello, porque esto lo puedo hablar ahora porque ya lo miro hacia atrás, ¿no? En aquellos momentos quizás simplemente buscaba, muchas veces sin saberlo y otras sabiéndolo. Y algo que sí sabía que me daba un poco de paz en ese interior era pues la naturaleza, o sea, sabía que encerraba algo. Yo recuerdo muchas veces cuando escalas es propio que el que escala, el montañero, suele hablarle a
a la piedra, ¿no? O sea, antes de empezar una vía de escalada, pues, no sé, sueles decirle a la piedra, pues cuídame, o dame canto, que es lo más propio, dame canto, algo donde me agarre, ¿no? Y solía hablar bastante con la piedra. Sabía que encerraba la naturaleza algún secreto, algo, ¿no? Y andaba durante horas y horas yo sola, no sé, intentando arrancarles eso, ¿no? Porque sabía que algo había. Y luego las personas también. Es otro punto cuando ya empecé a no creer prácticamente en nada, porque, claro, intentaba poner algo en ese vacío que tenía dentro. Pero ¿qué ocurría? Que cuando ponía los ideales que presentaba la sociedad, que intenté ponerlos durante tiempo, pues perteneciendo a movimientos, a cosas, cualquier cosa me daba de lleno, porque lo que intentaba era llenar eso. Y veía que no me servían, porque no tenían la profundidad que yo buscaba, ¿no? Entonces, claro, todo esto alberga muchísimo sufrimiento y muchas horas de cuestionarte, de preguntarte, ¿no? De llegar al núcleo de ti mismo y ver que dices, bueno, en realidad qué sentido tiene la vida, ¿no? Porque no encuentras algo que de verdad la llene y lo que merezca la pena. Ya digo que la sociedad ya empezó a no decirme nada, un montón de cosas ya no me decían, la religión me parecía pues, vacío. No sé, un vacío, un absurdo quizás. Y algo en lo que siempre puedo decir que iba uniendo esos puntos era el amor. Sí sabía que cuando amaba me sentía bien o cuando hacía algo por los demás. Hombre, hoy lo entiendo, ahora me parece súper simple hablar de ello así, ¿no? Pero en aquellos momentos eran cosas muy primarias, pero que iba experimentando, intentando sacar de mí, porque veía que de fuera lo que me rodeaba era demasiado vacío. Solo cuando entraba en el interior de las personas o de mí mismo encontraba algo que sí era parecido a lo que esa naturaleza encerraba. O sea, era ir conectando puntos, ¿no? Y claro, por ejemplo, la expedición, que fue cuando fuimos a la expedición al Himalaya, aparte de ser una experiencia deportiva, pues muy grande, que era lo que pretendíamos, prepararnos para otra expedición mayor, que sería después, a un 7000 y pico, pero más que eso, yo recuerdo que fue una experiencia humana que me marcó muchísimo, porque llevábamos 15 porteadores con nosotras. Entonces pude conectar con esa gente, ¿no? Un poco ver que, no sé, qué injusto me parecía, ¿no? Ni siquiera les pagaban con dinero, les pagaban con puñados de arroz y eran felices. O sea, una serie de cosas cargando como cargaban, descalzos, con heridas, no sé, todo eso me iba tocando. Y ver un montón de cosas. Aparte también de otra experiencia que ahí puedo señalar, es que estuvimos en un monasterio lama en Tiamboche. Entonces, le voy a preguntar cómo es que no le atrajo ese tipo de espiritualidad. Sí, de hecho me atrajo, porque, bueno, primero que claro, estar en el Himalaya, o sea, la naturaleza allí se me desbordó, ¿no? O sea, si encerraba algo, lo que hasta ahora conocía, que lo más grande eran los Alpes, que ya de por sí eran, pues allí ya se desbordó todo. O sea, incluso llegas a esa sensación de querer, no sé, fundirte con todo eso, es muy propio. Y claro, el budismo en el fondo me ayudaba, la espiritualidad de los porteadores, que ellos mismos nos hablaban pues de los dioses, o les oías hacer oraciones de su tipo, a su manera, de noche, como cantando y tal, ¿no? Y cuando estuvimos en ese monasterio, yo recuerdo que cuando entré y vi los niños sentados en el suelo con su cabeza rapada, la túnica que llevan y con unas tablillas canturreando, así una letanía de fondo, tuve la primera sensación de decir, bueno, si es que parece que aquí se mastica, hombre, Dios, o lo que yo podía entender por ello, no sé, percibía espiritualidad, ¿no? Que quizás conectaba con eso que sí veía que en mi interior, no sé, era algo que sí podía poner ahí dentro, porque todo mi afán, y ahora lo reconozco, era rellenar ese hueco. Claro. Entonces iba poniendo cosas, y de hecho también poniendo cosas, recuerdo que pensaba, pues me he enamorado un montón de veces, ¿no? Y cada vez que me enamoraba, pues también pensaba que era esa persona quien tenía que poner,
y de hecho lo ponía en el centro. Pero ¿qué ocurre? Que al poco tiempo me daba cuenta que eso me quitaba libertad. O sea, tenía que sacrificar mi libertad porque, claro, estaba poniendo en el centro lo que no era. Entonces no era solo la libertad de acción, sino de mí misma. Y bueno, es que es todo un poco más largo, estoy intentando resumir mucho. Ojalá pudiéramos tener muchísimo tiempo para hablar de esto. Sí. Bien, después de esa experiencia, quizá fue la primera en Himalaya, donde parece que ya vislumbraba algo, a la vuelta del Himalaya, ¿qué pasó? Porque creo que incluso usted acabó luego en Ruanda, o sea, estamos pasando de la nieve completamente a otro hemisferio, ¿no? Sí, bueno, a la vuelta de Ruanda estuve viviendo en Inglaterra un tiempo, luego desde allí me fui a Latinoamérica, me recorrí parte de Sudamérica, pues solo con la mochila y nada más. Allí también fue un tiempo muy rico de experiencias, pero también muy doloroso, porque la búsqueda se iba haciendo mayor y mayor, ¿no? Entonces, claro, yo iba formándome mi propia filosofía de las experiencias de cada día, iba haciendo una selección de lo que en cierto modo me servía y lo que veía que era superfluo, lo que no tenía sentido. Por ejemplo, puedo decir que la opción por la pobreza casi la tomé ahí ya. O sea, cuando yo llegaba a hacer mis votos, ya estaban tomadas, aunque fuera desde lo humano, pero yo pude percibir cómo era más libre. O sea, yo siempre medía mi grado de libertad, no de libertad, ya digo, de elección ni de acción, sino de algo más, ¿no? Que no quería que nada exterior me coartara. Es distinto a las personas, esas siempre tenían un lugar especial. Y sí podía, por una persona o por estar con un amigo o alguien que conocía y necesitaba, pues sacrificar algo que me hubiera gustado hacer. O sea, quiero decir que no era el concepto de libertad simplemente de hacer lo que quieres, ¿no? Pero ahí pues eso, al ir solo con la mochila y tal, vi que podía sobrevivir y que podía vivir con muy poco y que incluso no me condicionaba el querer tener, ¿no? He trabajado, porque he trabajado en muchísimas cosas, o sea, tampoco iba ociosa por la vida, pero vamos, trabajaba un tiempo, sacaba un dinero para poder seguir, continuaba y así, ¿no? Y ahí quizás es donde determiné, pues que empecé a sopesar que si las 4 cosas que tenía que me llenaban, pues por un lado eso, la naturaleza, que sabía que tenía algo, por otro lado el amor. La máxima casi que yo me ponía es que crecer en el amor, o sea, que cada día fuera descubriendo en ese camino, en esa dirección, yo veía que me iba llenando, me iba conociendo un poco más a mí misma y iba como logrando, no sé, una cierta personalidad, ¿no? Entonces era el amor, una clave. Y en ese crecer en el amor pensaba siempre desde, como diría, desde el plano horizontal, porque yo todavía no había dado el salto a lo sobrenatural ni trascendente, ¿no? Pero en lo que se puede pensar desde el plano horizontal y humano, pues esa donación cada vez quería ser mayor, ¿no? Y es cuando quizás decidí lo de dedicar ya toda mi vida a los demás. O sea, la opción misionera también la tomé un poco ahí. Vi que había un montón de gente que necesitaba, un montón de gente por quien podía hacer algo y eso a mí me hacía sentirme bien, ¿no? Y es cuando ya me vine para España y empecé a buscar un sitio donde poder irme. Pero lo de Ruanda, la experiencia de Ruanda, ¿cómo fue? Ya me fui allí, fui con estas religiosas porque sería muy largo de contar, pero aquí el Señor, que siempre estuvo actuando, a pesar de que yo no le viera a Él sí estaba ahí, aquí me fue cerrando un poco el cerco, como yo digo, ¿no? Porque me fui con ellas, unas religiosas que las conocí prácticamente unas semanas antes de irme, pero de hecho yo ya cogí billete de ida solo, porque dije, a esto quiero dedicar mi vida. Iba convencida de que quería quedarme allí en lo que trabajara. Hombre, me fui con religiosas, ya digo, que porque providencialmente no pude encontrar una ONG donde pudiera irme ya, sino que todos, pues normal, tenían que preparar proyectos y preparar gente, ¿no? Y como con ellas pude irme, me fui, pero pensando un poco en independizarme cuando estuviera allí. Digo, bueno, bien, me voy con ellas, trabajo con ellas donde estén y allí. Y teníamos un centro de salud allí.